Bueno, buenas tardes. ¿Sí me están escuchando? Listo, por favor, no se les olvide saludar. Vamos a iniciar entonces el encuentro con los compañeros que ya están. Listo. Entonces digamos que para iniciar, pues digamos, y tener claro, digamos que esta parte que es un nuevo tema que son espacios vectoriales, ese tema, digamos que es para iniciar el último corte. ¿Listo? O sea que hasta lo que vimos en el encuentro anterior sería lo que vamos a trabajar para el parcial. ¿Listo, compañeros? Entonces, esto digamos que ya no hace parte de este segundo corte. Esto ya es iniciar el último corte. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar comienzo. Entonces vamos, digamos que segundo. Segundo que me está Profe, no se escucha. Se está entrecortando, profe, no se te entiende. Sí. Buenas, qué pena me sacó Por favor, los que están llegando, saludar. ¿Sí me están escuchando nuevamente? Qué pena es que me sacó me cerró esto. Profe. Señora. Sí, Profe, yo le quiero proponer una cosa. Señora. ¿Por qué no, en esta clase, por qué no su merced antes de empezar, por qué no nos dice cuáles son bien los temas que tenemos que alistar ya para el parcial? Digamos, que nos diga, los temas son estos, y de esto van a haber ejercicios, porque digamos, son tantos temas que hemos visto en este corte, uno casi que está loco. Entonces yo quería pedirle el favor que si por favor, nos oriente a cuáles son los temas específicos que vamos a tener ejercicios para este parcial. Te agradecería. Sí, señora, pues es que tengo una duda con lo que se finalizó en el primer corte y el segundo. Más bien, yo les voy a enviar el correo y les digo los temas. ¿Les parece? Con eso les dejo más bien clarito, hasta que de pronto les esté diciendo mal. ¿Listo? Porque no tengo ahorita presente bien desde cuál es hasta cuál. ¿Listo? Sé que hasta lo que fue lo de planos, el último tema, pero no me acuerdo en cuál quedamos en el anterior. Entonces, le digo más bien puntualmente, yo les envío un correo a todos diciendo los temas del segundo corte van a ser estos. ¿Les parece? Y tienes toda la razón. Listo, profe, gracias.
Profe, Bueno, ¿me puedes repetir nuevamente la fecha del parcial? es que hoy es lunes, el miércoles. El miércoles ya estaba cuadrado desde comienzo de semestre que las cuadramos las fechas. ¿Listo? ¿Sí? Gracias, profe. Bueno, Sí, señor, gracias. bueno, por favor otra vez todos saluden, no se les olvide que después nos quedamos por fuera. Vuelvan a saludar, no importa. Bueno, ahora sí vamos a arrancar entonces con eh, el espacio, lo que son los espacios vectoriales. Entonces les decía que el espacio vectorial es una terna formada por un conjunto B, digámoslo, un conjunto B, y dos operaciones asociadas que, digamos, que se escriben de esta manera, un más y un punto, que digamos en este caso para los espacios vectoriales serían lo que es la suma y la multiplicación. Pero pues digamos que es un espacio vectorial como tal. Entonces nosotros podemos decir que un espacio vectorial está molestando. Bueno, ya. Digamos que no, yo puedo hablar o decir que un espacio vectorial es, por ejemplo, un vector en R2, o sea, va a tener una dimensión 2, por ejemplo, no sé, 1,3, eh, 2,5, ¿sí? Eso es un espacio vectorial en R2. Eh, o digamos que un vector en R3, entonces pues la dimensión va a ser dimensión 3, entonces digamos que va a tener tres coordenadas, ¿no? 2,5,7, eso es un espacio vectorial. Matrices, las matrices, por ejemplo, una matriz 2 por 2, su dimensión va a ser 4. Ya pues ya conocemos una matriz 2 por 2, una matriz 3 por 3, por ejemplo, matriz 3 por 3. Entonces la dimensión va a ser, de esa matriz va a ser 9. Polinomios, polinomios, por ejemplo, de primer grado, la dimensión, en ese caso va a ser dimensión 2. Polinomios de segundo grado, la dimensión va a ser 3. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el polinomio de este es de grado 2? Pensemos, por ejemplo, de este de grado 2 en una ecuación, por ejemplo, x más 8, ¿sí? Entonces aquí digamos que tiene los grados, digamos que sean como lo que separa los términos. ¿Mm? De grado 2, entonces la dimensión es 3, porque es, digamos que x al cuadrado más 2x menos 6, ¿sí? Entonces, digamos que esos son ejemplos de lo que son espacios vectoriales. ¿Listo? Entonces son vectores, matrices, polinomios. Y sobre eso, pues vamos a mirar, digamos que operaciones. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces digamos que sobre esos espacios vectoriales están, sobre esos espacios vectoriales, digamos que están dadas unas operaciones. ¿Mm? Entonces digamos que la primera que habla de la operación
alfa, digámoslo así. Dice que hablamos de dos elementos de ese espacio B, donde existe U más B que está en ese espacio vectorial. Es decir, que, digamos, es cerrado bajo esa operación, digamos que en este caso es la operación suma. ¿Mm? Entonces aquí hablamos de que U más B va a ser igual a B más U. ¿Mm? Entonces es la conmutativa para U y B, pues que está dentro de ese espacio vectorial. ¿Listo? O ese conjunto, digamos. La distributiva, entonces aquí lo mismo, U más B, B más W entre paréntesis, y aquí lo asociamos de diferente manera. ¿Listo? Para esa operación también está dado un elemento, digamos que llamamos cero, un elemento neutro, tal de que la operación de U más ese elemento, o ese elemento 0 más 1 nos va a dar el vector U. Y lo mismo va a existir un elemento que hace que se nos anule, es decir, un elemento, digamos, entre comillas, el contrario, que al sumarlo con ese contrario nos va a dar el elemento cero. La multiplicación. La multiplicación, entonces, digámoslo así, que es la que aparece aquí, el puntico. ¿Mm? Eh, en ese caso, pues aparece otro elemento más, que sería un C, que sería digamos, un número real que va a estar asociado o va a estar dentro de ese espacio vectorial, ¿sí? Y va a estar otra vez lo mismo, estas operaciones van a estar cerradas bajo esa operación, digamos que se llama punto, pero pues es lo que llamaríamos la multiplicación. Entonces digamos que existen esas cuatro propiedades, la primera donde se multiplica a la suma de 2 de U más B, y se distribuye esa multiplicación, se multiplica ese número real por U más ese número real por B. En este caso la otra sería la suma de otro de otro número real, que sería D. Al multiplicarlo por U, lo podemos separar en la operación de C por U más D por U. En este caso, pues C y D siendo números reales. O la multiplicación entre sí de los tres, es decir, dos números reales C y D por U, que es del espacio vectorial. Y el módulo, pues digamos que 1 por U es igual a U. Entonces, fíjense que todos esos, el que hemos llamado U y B, se llaman vectores, elementos que vamos a llamar vectores. Los números reales, pues escalares, y la operación, digamos, es lo que llamamos suma vectorial. Es como para diferenciarlo de la suma normal que conocemos. Y la operación, digamos, punto, que está encerrada con un círculo, también es la multiplicación por un escalar. Igual, entonces, para diferenciarlos de las multiplicaciones comunes y corrientes que, digamos, manejamos, se están representadas por ese circulito encerrado en el más y el punto. Básicamente las operaciones, damos cuenta, son muy parecidas, o son lo mismo que las operaciones con los números reales, pero van a tener unas variaciones que vamos a ir viendo más adelante. La combinación lineal. Entonces, ¿la combinación lineal qué es? Digamos que hablamos de B1, B2, bueno, hasta B sub K vectores del espacio vectorial. Hablamos de un vector B, en ese espacio vectorial B. Es una combinación lineal de ese B1, B2, B sub K, que va a estar dado por B igual a un C1 por un B1 más un C2 por B2 más así, hasta un C sub K por B sub K, para ciertos números reales. Esto, digámoslo aquí, importante, es que tiene una única solución. Tiene única solución. ¿Listo? Entonces, digamos que al tener esto una única solución, vamos a ver entonces un ejemplo para entenderlo más, digamos lo que es esto de la combinación lineal. Perdón. Entonces, digamos que tenemos, por ejemplo,
Dice, por ejemplo, sea el conjunto de vectores que están aquí, que serían, digamos, 1, 3, 5, 0, 1, 0. Decir si este vector, digamos que 1, 2, 3, y el vector 1, 5, 5 son combinaciones lineales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Digamos que es muy sencillo la operación que vamos a hacer. Digamos que tenemos este vector. Vamos a empezar, digamos que, bueno, digamos que este es 1 y que este es 2 para diferenciarlos. Vamos a hacerlo por el 2. Digamos que el vector 2 que es 1, 5, 5. Entonces, de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a mirar que se cumpla que ese 1, 5, 5 sea igual, digámoslo, a veces los libros utilizan lo que estamos hablando anteriormente, la constante o alfa. Entonces, digamos lo que hablamos de un alfa 1 y verificar, esto es alfa, más un alfa 2 Entonces, ¿qué operación tenemos que hacer? Básicamente es coger la primera componente de cada uno y hacer una especie de un sistemita de ecuaciones. Es decir, tomar esta primera de acá y decir que 1 va a ser igual a alfa 1 por 1, o 1 alfa 1, mejor queda al revés. Es decir, 1 alfa 1 más 0 alfa 2. Lo que estoy haciendo es cogiendo los componentes, ¿no? Es decir, el de acá, el 1, el alfa con el de acá y el alfa con esa operación es la que estoy haciendo. ¿Listo? De la siguiente, entonces tenemos que coger el siguiente, que sería el 5. Entonces sería por 3 alfa 1 más 1 por alfa 2. Ya estaríamos con las segundas componentes. Y la siguiente entonces sería 5 igual a 5 alfa 1 más 0 alfa 2. Entonces, des en cuenta que aquí nos queda como una especie de sistema de ecuaciones donde tenemos que, digamos, solucionarlo, o qué podemos solucionar, o cómo lo podemos organizar. Entonces, de aquí, por ejemplo, podríamos decir que como 0 por alfa 2 esto nos daría 0. Podríamos decir que alfa 1 es igual a 1. El siguiente, entonces, como tenemos alfa 1, de aquí entonces podríamos decir que como tenemos alfa 1, podemos decir de acá
que 5 va a ser igual a 3 por 1 más 1 por alfa 2, pues alfa 2. O sea, aquí podemos decir que alfa 2 va a ser igual a ¿qué? Este 3 está positivo, pasa a restar, entonces debemos decir que alfa 2 es igual a 2. Y aquí pues esta última nos da 0, y aquí entonces nos quedaría que 5 es igual a 5 alfa 1, entonces estaríamos diciendo que alfa 1 es igual a 5 sobre 5, o sea, igual a 1. Entonces, de aquí podemos estar viendo que, como decíamos en la parte inicial, decimos que una combinación lineal es un conjunto que está dada unas operaciones como la que acabamos de ver, en la cual va a tener una única solución. ¿Mm? En este caso, pues tenemos la solución de con alfa 1 igual a 1 y alfa 2 igual a 2. ¿Listo? En este caso, entonces podemos decir que esto sí es una combinación lineal. ¿Listo? Vamos a mirar el otro ejemplo para que veamos la diferencia con el otro. ¿Listo? Esto en este caso es una combinación lineal porque al desarrollarlo encontramos que solamente obtiene una única solución. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el otro. El otro entonces nos decía que, bueno, lo borré. Era 1, 2, 3. Y entonces teníamos que verificar que fuera la combinación lineal. O hagámoslo de una vez. Con 1, 3, 5. Entonces, al desarrollar esta parte, como lo hicimos en el anterior, entonces nos va a quedar 1 igual a 1 alfa 1 más 0 alfa 2. La siguiente nos quedaría 2 igual a 3 alfa 1 más 1 alfa 2. Y la última nos quedaría 3 igual a 5 alfa 1 más 0 alfa 2. Lo mismo, entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Digamos que este sistema de ecuaciones. De aquí podríamos sacar, este nos daría 0, entonces nos quedaría que alfa 1 igual a 1. Del siguiente, como alfa 1 es igual a 1, entonces nos quedaría 2 igual a 3 por 1 más alfa 2. Entonces, aquí podemos decir que alfa 2 es igual. Aquí, ¿qué? Menos 1. ¿Sí? 3 por 1, 3. Sí. Del último, entonces nos quedaría que 3, bueno, esta parte es 0. Nos quedaría 3 igual a 5 alfa 1. Es decir que alfa 1 es igual a 3 quintos. Entonces, den en cuenta que aquí nos está dando un valor de alfa 1 y un valor de alfa 2, de alfa 1 también, pero diferente. En este caso, como no nos está dando un solo valor,
Sí, nos está dando alfa 1 dos valores diferentes, entonces digamos que este sistema no es una combinación lineal. ¿Sí está claro con respecto al ejercicio anterior? Profe, o sea, para que no sea una combinación lineal, tiene que ser alfa uno o bueno, o alfa 2 tienen que dar lo mismo para que sí sea una combinación lineal. Sí, para que no se presente, digamos, como esta incongruencia acá, que alfa 1 me está tomando dos valores, ¿sí? Tienes que habernos dado el mismo, porque deben Ah, tener listo, profe. una única solución. Ah, ok, listo, sí, señor. Bueno, Profe, espera un entonces, a ver, momentico mientras copiamos. bueno, listo, señora. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces ahora, de acuerdo a eso, ten en cuenta que básicamente es como resolver el sistema, un sistema de ecuaciones que se nos crea. Entonces, ustedes van a hacer este ahora. Entonces, digamos que sea, digamos que el conjunto de vectores 1,0, 1,0 y el otro 0,1,0,0. Entonces, decir si es combinación lineal, digamos que este B1 que sería 1,2, 1,0 y B2 que sería 0,1,0,1. Sí, decir si este C de aquí arribita, si ese conjunto de vectores son esos dos, son combinaciones lineales de B1 y de B2. ¿Listo? Entonces, para el primero, digamos, ¿cómo lo planteamos? Entonces, digamos que tomamos el vector 1 y es 1,2,1,0 igual a alfa 1 con el conjunto que sería entonces 1,0,1,0 más alfa 2 0,1,0,0. Listo, entonces desarrollenlo y díganme si es una combinación lineal o no. Ya des en cuenta que el ejercicio no es complicado, es más el concepto de como tema de combinación lineal, pero la operación en sí no es complicada de hacer. Entonces, por favor,
Empiecen a trabajar y me van diciendo cómo les va quedando. ¿Sí entendieron lo que tienen que hacer? Profe, Señora, me da R1 me da igual a 1 y R2 me da igual a -1 y R1 me da igual a 1. O sea que si es combinación lineal. alfa 1 y alfa A. ¿Te dan? ¿Cómo los planteaste? A ver, Entonces, ¿tienes 1, las ecuaciones? sí señor, 1 Sí, igual sí, a 1 alfa 1 más 0 alfa 2. más 0, alfa 2. A ver, ¿Listo? abajo. 2 igual a 0 alfa 1 más 1 alfa 2. Sí, Abajo. 1 igual a 1 alfa 1 más 0 alfa 2. Y abajo me sí, da 0 igual a 0 alfa 1 más 0 alfa 2. listo. Entonces, ¿de ahí qué? Entonces ahí la primera pues da alfa 1 igual a 1, porque cancelo Porque el esto es, 0. 0. sí, entonces quedaría 1 igual a alfa 1. Listo. Sí, señor. La segunda quedaría 2, alfa 2 igual a -1. 2, ¿cómo, No, cómo? alfa 2. O bueno, entonces -1 igual a alfa 2. Por -1 igual a alfa. ¿Por qué -1? Esto da 2. Alfa 2 igual a 2. Aquí esto se te cancela. Sí, Esto señor. es 0. Y queda 2 igual a alfa a 1 alfa 2. O sea, Ah, juepucha, se me olvidó el 2. Sí, señor. ¿sí? Sí, 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 el 2 del otro lado no lo... Entonces te queda que 2 es igual a alfa 2. Sí, señor. Listo. Y, y la de abajo es, entonces quedaría 1 igual a alfa 1. Aquí esto es 0 y nos En la quedaría. última quedaría alfa 2 igual a 0. Espera un segundito. Esta quedaría 1 igual a alfa 1. Listo. Sí, Hasta ahí señor. vamos Y bien. entonces la abajo quedaría 0, 0. Esta estamos en cuál? Espera un segundito. Esta nos quedaría 0
0 igual a 0. Ahí no se ¿Sí? cancelarían las dos, profe. La última ahí se cancelan y no, pues porque igual ya está dando una combinación lineal entre alfa 1 y la de abajo, alfa 1. Sí, por eso no estaba era verificando los valores. Sí, claro, la hoja queda toda 0, 0 igual a 0. Entonces digamos que en este caso sí es combinación lineal. ¿Sí? Sí es combinación lineal, ¿listo? Eso está con este. Sí, con ese, con B1, 1, 2, 1, 0. Ahora entonces con el otro, con el vector ahora el otro, que sería ahora 0, 1, 0, 1. ¿Listo? Entonces a ver cómo les va con ese. Profe, Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿me decía algo? Ahora con el otro. Ya lo hicimos, o sea, ya lo hicieron con este. Ya lo hicieron con B1. Ahora lo van a hacer con B2. Con este, que ahora falta con este. Entonces lo reemplazo aquí, ya lo coloqué aquí en rojo y entonces es hacer la misma operación, pero entonces ahora con B2. Pido la palabra. Yo cito no total de acuerdo con Jimmy frente a la dificultad que tenemos en las clases y nos van a dividir complicadas. El primero solo nos dividieron en dos grupos de 12 estudiantes para hacer una clase semanal, prima, que vamos a tener en segundo como técnicamente no han dicho nada. Pero yo pienso que no podemos estar como alejando de la realidad de lo que confirma apoyo y de pronto también no confirmar también a la de la economía para clases de día que salió del colegio, está dictando clases de educación física virtuales desde pre-kinder hasta ahora están dictando clases de la tiene el primer grupo. Entonces ahí yo pienso que de alguna u otra manera nos vamos a tener que ir como regulando cómo vamos a hacer las clases. Entonces yo vuelvo a colocar en la misma. Profe, Señora, ya las tengo, pero es que no sé cómo, es que no sé por qué da 0. O sea, no entiendo cómo plantear ya cómo me quedaría alfa 1, porque pues a ya ver, planteé las ecuaciones, sí, pero no sé cómo poner la respuesta. pues dime cómo las planteaste. Bueno, entonces 0 Yo igual, tengo que alfa 1 es igual a 0. es que Vamos a eso es lo mirar, ya miramos, listo, pues de eso se trata, o sea, por eso es colocar los ejercicios para que, de acuerdo a eso, pues vamos mirando las diferentes situaciones que se presenten. ¿Cómo quedó entonces las ecuaciones? 0 igual Sí, 1 alfa 1 más sí, 0 alfa 2. más 0, alfa 2, listo, Abajo, 1 igual a 0 alfa 1 más 1 alfa 2. más 1, alfa 2, Sí, señor. sí, Abajo, 0 igual a 1 alfa 1 más 0 alfa 2. sí,
y abajo 1 igual a 0 alfa 1 más 0 alfa 2. Más 0 Alfa alfa. 2. Sí, Listo. señor. Entonces, Es ¿qué que me pasó? está dando 0, pero no sé si está bien. Aquí, pues digamos que esto nos daría que 0, sí, eso se va. 0. Entonces nos quedaría que 0 igual a alfa 1, ¿sí o no? Ah, entonces sí estaba bien, profe, es que no Sí, pensé claro. que... Ah, No, bueno, sí, señor. bueno, entonces la siguiente, ¿cómo quedaría? 1. 1 igual a alfa 2. 1 igual a alfa 2. ¿Listo? La siguiente entonces nos da, esto nos daría 0 y nos quedaría, aquí nos quedaría ¿qué? Pues 0 igual a alfa 1. 0 igual a alfa 1, listo. Y abajo ¿Está quedaría 1. cumpliendo? Yo puse que 1 es igual a 0. Entonces acá, sí, ahí es donde queda lo chistoso. Entonces quedaría, como estos son ceros, también es 0 y este también es 0. Entonces aquí nos daría 1 igual a 0. Entonces en este caso, ahí por esta situación, que es diferente a las anteriores que hemos visto, entonces esta decimos que no es combinación lineal. ¿Sí? ¿Listo? Recordemos que nos tiene que dar es una única solución y en este caso nos va a dar una única solución por esta situación que se presenta 1 igual a 0. ¿Listo? ¿Sí? ¿Listo, compañeros? Señor, Bueno, voy a borrar, ¿sí? ¿Sí puedo borrar? ¿Se puede borrar? Sí, profe. Listo, listo. Bueno, entonces en cuanto a la combinación lineal. Por favor, otra vez, no se le olvide, vuelvan y saluden todos porque yo me salí y no, el chat se me borró y para tenerlos a todos presentes ahí en el chat. Gracias. Importa que vuelvan a saludar todos. Bueno, vamos a ver lo que es el concepto de la independencia lineal. Entonces, digamos que tenemos los vectores, vamos a definir los vectores en B1, B2 hasta B sub K de un espacio vectoral, son linealmente dependientes si existen unas constantes, digamos C1, C2, no que todas sean iguales a cero, tal es que la multiplicación de esas constantes por esos vectores nos dé cero. Digamos que en caso contrario se dice que digamos que el B1, B2 hasta bueno, B sub K son linealmente independientes, esto es, siendo esos mismos vectores, son linealmente independientes si siempre que ese producto que se está haciendo está igual a cero. Entonces, ahí debemos tener, digamos que presente esto que nos dice aquí que esto es C1 igual a C2, o alfa 1 igual a alfa 2 igual a alfa 3, sea igual a 0. Digamos que esa es como la solución que llamamos trivial. Entonces, ¿qué podemos decir? Como para entenderlo un poquito más, aunque más se va a entender es con el ejercicio. Decimos que son linealmente independientes si la única combinación de esos vectores da como resultado el vector 0. ¿Listo? Y en, pues, digamos, la otra situación, ese vector, ese conjunto, dado por esos vectores, es linealmente dependiente o linealmente independiente, según si los vectores tienen bueno, hablan aquí de las propiedades que vimos al comienzo. ¿Listo? Vamos a mirarlo con un ejemplo porque digamos que este concepto de lineal o linealmente independiente o dependiente, digamos que no es tan fácil de entender. Y de por sí este concepto de espacios vectoriales es un poco abstracto, porque como lo vimos al comienzo, los tipos de vectores que se pueden presentar van desde R2, R3, matrices, polinomios. Entonces,
es un poco, digamos, complejo de entender este concepto. Entonces, más bien, uno lo entiende es con ejemplos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, nos dice, nos dice que determinemos si los vectores son linealmente dependientes o linealmente independientes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es, digamos, hacerlo, es decir, que al multiplicar, acordémonos que decía que un C1, ¿sí? Y aquí digamos que monto aquí un C2 va a ser igual a un vector 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Es decir, multiplicaré ese 1 por cada uno de los componentes del vector. Entonces nos quedaría C1 por menos 1, me quedaría menos C1. C1 por 1 pues daría C1. C1 por 0 pues daría, digamos que coloquémosle 0 C1. Y 0 por C1 nos daría 0 C1. Y aquí entonces vendría la otra operación. C2 por 2 sería menos 2C2 más 0 C2 más 1 C2 más 1 C2. Y esto tiene que pues igual a ser igual a 0, igual a 0, igual a 0. Entonces, si se dan cuenta es parecido a lo que estábamos viendo antes, pero en este caso vamos a mirar si son dependientes o independientes, linealmente independientes o dependientes. Entonces aquí, de aquí, ¿qué podemos solucionar? Entonces de aquí, pues digamos que tenemos este sistema y que podemos ir mirando. De aquí, por ejemplo, podríamos decir que C1 va a ser igual a ¿qué? Si esto nos da 0, A a cero. 0, si C1, perdón, C1 es igual a 0, entonces aquí esto podríamos decir que esto sería 0, y aquí podríamos decir que entonces C2 es igual, digamos que entre comillas 0 sobre menos 2, o sea, igual a 0 también, ¿cierto? De aquí esto es 0 y nos queda 1, C, o sea que también estamos confirmando aquí, nos queda C2 igual a 0, y lo propio para la última. Esto es 0 y nos queda que también C2 es igual a 0. ¿Listo? Entonces, en este caso, al encontrar estos valores de C1 y C2, que son 0, estamos hablando de que los vectores dados, en este caso los que nos están dando, tanto este y este, son linealmente independientes. ¿Sí? Porque nos está dando esta igualdad. ¿Listo? Ahora vamos a ver uno donde, a ver, uno que no nos dé. Profe, Señora, ¿por qué ese menos C1, el primero, da 0? porque aquí, de aquí tenemos digamos que del segundo nos devolvimos al primero. ¿Sí? O sea, de aquí de este, como da 0 por C2, entonces tenemos que C1 es igual a 0. ¿Sí? De acá. Entonces, como ya tenemos que C1 es igual a 0, entonces yo aquí puedo decir que esto es 0. ¿Listo? O sea, arranqué por el segundo reglón, digámoslo así. ¿Sí? Sí, porque Sí, como señor. 0, entonces de Sí. ahí ya sé que C1 es igual a 0.
Entonces me devuelvo en la primera y lo cancelo por 0 y de ahí despejo. Entonces ya sé que ese 2 pues, va a ser 0. Me estaría dando la solución. Bueno, de ahí seguiría, ¿no? Con los demás. Bueno, señor, ¿Listo? gracias. Sí, señor, gracias. Bueno. Entonces vamos a mirar. Voy a colocar uno. Ricardo, pero es que mira, yo envié el video, discúlpame, solo te corto este pedacito, ¿sí? Yo envié el video para el curso del 13 de abril, el segundo, y... Entonces aquí nos, bueno, digamos que dice decir o deducir. Si los siguientes sistemas de vectores son linealmente independientes. Digamos que y el otro listo. Vamos a arrancar por este. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Verificar que esto sea de esta manera. Es decir, bueno, aquí le puse C a esto. Bueno, muy bien, manejémoslo entonces con alfa 1, que es lo mismo que el C que estaba al otro lado. ¿Listo? Entonces nos queda esto. Entonces, ¿cómo queda organizado? Entonces, lo mismo que se hacía, digamos que igualar la primera de las componentes con la primera después del igual. ¿Mm? Digamos que nos quedaría alfa 1, o bueno, 1 alfa 1, perdón, aquí, esto es 1 alfa 1. Ah, bueno, vamos a hacerlo hacia abajo, todos los alfa 1, que vamos a montar un sistema de ecuaciones, más 1 alfa 1 y 0 alfa 1. Aquí tendríamos entonces, si tomamos con este, sería 0 alfa 2, 1 alfa 2, vamos con estos,
y 0 se sale de las manos de nosotros. alfa 2. Nosotros no lo queramos hacer. Y el otro sería 2 No es que nosotros no queramos trabajar en los alfa niveles. 3 más No, los 3 niveles que están dictando clases. alfa 3 más 0 Lo siento, compañeros. Sí, sigan. alfa 3. Y pues estos van a estar igual a 0, igual a 0, igual a 0. Entonces, hagamos aquí, nos queda como una especie de sistema de ecuaciones. ¿Listo? Entonces aquí ya nos toca resolver este sistema de ecuaciones. ¿Mm? Entonces ahí donde, por ejemplo, tenemos que poder, bueno, voy a borrar esto. Para abrir esto, no, espere. Todavía no. Aquí tenemos espacio. Entonces aquí podemos, digamos que, vamos a convertir esto y para poderlo trabajar. Listo, entonces la idea es solucionar este sistema. ¿Listo? Entonces dejar, digamos, las diagonales de unos. Entonces aquí, ¿qué podemos decir? Podemos decir que vamos a volver este 0. Entonces podemos decir, ya tenemos en el primero un 1. Entonces podemos decir que a la fila 2 le restamos la fila 1. Y entonces nos quedaría, arriba queda igual, 1, 0, 2. En la siguiente nos quedaría 0, 1, 1. La siguiente, bueno, la última no se le hizo nada. A ver, entonces, ¿qué sucede acá? Esta última fila, digamos que es la que nos da como la solución a esta situación. Es decir, en este caso, como vemos acá, nos va a dar un valor aquí de 0 igual a 0. Es decir, que no vamos a tener un sistema linealmente independiente, ¿sí? Porque tendríamos que, digamos que alfa 1, 1 alfa 1 más 2 alfa 3 es igual a 0. Aquí tendríamos que 1 alfa 2 más 1 alfa 3 es igual a 0. Listo. Entonces aquí no estaríamos hablando de linealmente independientes, ¿sí? Porque tanto alfa 1 y alfa 2 van a depender de lo que valga alfa 3. Y al final, pues la última es 0 igual a 0. Entonces en este caso, no son linealmente independientes. ¿Listo? Aquí en esta parte estamos viendo que nos daría esa fila de ceros, entonces digamos que no estaríamos hablando de independencia lineal. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí está claro ahí? Al resolver el sistema, pues digamos que es sencillo para resolver ahí. Y los valores que nos da, pues nos dicen si son o no. Vamos a mirar a otra, entonces. ¿Sí quedó entendido? Compañeros, ¿me están escuchando? Sí, profe, pues Ah, un poco complejo, pero es largo, ¿no? pues un poquito, lo que pasa es que, vuelvo y les digo, este tema
digamos que no es tan sencillo como los otros que habíamos visto anteriormente, rectas, planos de los sistemas de ecuaciones. Digamos que si se dan cuenta, tenemos que tener los conceptos anteriores claros, bueno, para resolver un sistema de ecuaciones, ¿m? Porque eso sí, pues es el que nos va a ayudar para solucionar de pronto un sistema en un momento determinado. ¿M? Es un poquito más, digamos, más abstracto, no es tan, como tan real, como lo que veíamos cuando hablábamos de rectas o el plano que lo dibujábamos en GeoGebra o las líneas, ¿m? Donde se cruzaban o los vectores como tal. Este es un poquitico más abstracto, es un poco más complejo de entender, pero digamos que las operaciones en sí es manejarlas de esa manera, es entender cuando estamos multiplicando o sumando o solucionando un sistema de ecuaciones que tiene que ver o con vectores, con multiplicación de algún, en este caso, digamos, estos alfa uno alfa 2 alfa 3 que no sabemos qué son, pero pues que en el momento de encontrar su resultado, dependiendo de lo que nos dé, pues nos dirán si son, para este caso, si son sistemas linealmente independientes o dependientes, ¿sí? Es eso, básicamente es eso. Pero las propiedades, si se dan cuenta que hemos visto, no, o las operaciones que hemos visto no son complejas tampoco, es de cuidado nomás. Bueno, vamos a mirar entonces. Bueno, hasta aquí este no lo voy a borrar. Ya lo hicimos con el segundo, entonces, bueno, entonces hagan ustedes con el primero. Con el primero. Sí, sí, ya lo hicimos con el segundo, ahora ustedes háganlo con el primero, para identificar si son linealmente independientes o no. De hecho, una citación última, no sé, de hecho, ¿me están escuchando? Luchito, no sé hasta qué punto se pudiera coordinar o que tú coordines directamente con Camilo como un día y un horario de entrega de los videos. No sé, o sea, que todos los videos sean entregados el viernes o el lunes o el miércoles, día que se acuerde, y que de vuelta nos vamos a tener X días, de tal manera que así mismo nosotros podemos hablar con las familias, con los grados, esa fecha de entrega, o sea, que por lo menos tenga un orden, de un horario, una dinámica establecida que los papás sepan que el día miércoles, el viernes o el domingo, ya que se acuerden, van a llegar sus videos. Y que en ese sentido, pues, Camilo también ajuste sus horarios y sus responsabilidades, porque de pronto él en el afán de como todos sabemos, cuando el padre llama, cuando el padre requiere, todo el mundo tiene que estar dispuesto y presto a atenderlo. Pero la realidad es que en ese sentido nos estamos viendo afectados, seguramente nos vamos a seguir viendo afectados si no nos organizamos para darle un orden, ¿cierto? Y que en alguna medida se note algo de disciplina por parte de educación física. O sea, en las familias, hay familias que tienen tres hermanitos, dos hermanitos. No es que el video de educación física me llega el lunes, otro día, a mí me llegó el miércoles de la semana pasada, nunca me va a llegar y ya pasó, ya estamos saliendo de esta semana. Entonces, como en aras de darle un orden a eso, que Camilo, digo, se pongan de acuerdo, no sé, para que nosotros entreguemos un día los videos, entonces ese día Camilo le va a trabajar educación física, nosotros enviamos los videos X días y él de vuelta nos los va a hacer llegar también, de tal manera que por lo menos tengamos una semana de antelación con un video ya trabajado, ya adelantado y no estemos así como con la preocupación de hace cuánto tiempo no puedo enviar un video, como mi propuesta. ¿Cómo van? ¿Cómo les fue? Estoy totalmente de
acuerdo, sí, estoy totalmente de acuerdo por la misma situación, porque así como estoy hablando con ustedes en este momento, en el próximo minuto ya no voy a tener la posibilidad. Para enviar por tanto como amigos que se envíen los videos, puede que los pueda enviar a la medianoche, como pueda que los pueda enviar al mediodía. Esa es una situación que se presenta y se nos ha presentado, yo creo que a todos, y todos manejamos diferentes variables. De pronto, pues, todo en un espacio reducido con limitantes de internet. Acá somos 4 personas activas, también con limitantes de equipos, de espacios y de internet. Son variables que cada uno maneja, pero en la medida en que se ajuste de alguna manera ese horario, si queda uno mal un día o si queda mal 2 días, o si todo ¿Sí están o qué? ¿O no? pues va a ¿Cómo van? ser de alguna manera Yo creo que aquí presente. Sí, ya Profe, me vuelvo. no es ¿Por linealmente qué? independiente. Da igual Ah, ceros. bueno, hay que tener una claridad, pero ¿todo a cero o solamente la fila de abajo? La fila de Pero, abajo. ojo, es que esa es una de las dos condiciones. Acuérdate que lo otro en la anterior, bueno, no me acuerdo cómo era el ejercicio, creo que daba 1 alfa 1 igual a, no, perdón, ¿cómo era? El anterior ejercicio daba 1 alfa 1 más 2 alfa 3 eso, igual perdón, a 0. gracias, más 2 alfa 3 igual a cero. Y la otra era Igual a 0. 2. Bueno, 1 alfa 2 alfa Profe, si 2 son linealmente independientes. más 1 alfa más 3 1 alfa 3 igual a cero. Y la otra era 0 igual a igual cero. a 0. Sí, Esta lista es una, sí, una de las señor. situaciones, pero entonces aquí lo que pasa es que alfa 1 perdón, y alfa 2 dependen de alfa 3, entonces no hay independencia, ¿sí? En el ejercicio anterior, digo yo. En este sitio. Ay, profe. Entonces sí, Entonces, entonces sí es vamos a mirar a ver independiente. cómo les quedó. Había un compañero por ahí dijo que como que sí eran Listo. independientes. Vamos a mirar entonces. ¿Cómo quedaron? Daría 1 alfa 1 más 0 alfa 2 igual a 0, ¿no es cierto? Ahora, 1 alfa 1 más 1 alfa 2 igual a 0. y pasé a la otra reunión con ustedes. 0 alfa 1 más 0 alfa 2 igual a 0. Entonces de acá, esto es 0, entonces de aquí tendríamos que, digamos que alfa 1 es igual a 0. De acá, como alfa 1 es igual a 0, entonces nos quedaría que alfa 2 es igual a 0. Y la última pues nos da 0 igual a 0. Pero entonces aquí estamos viendo que no dependen de ningún otro elemento. Entonces digamos que sí, son linealmente independientes. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí está claro? Bueno, Sí, profe. a ver, Sí, señor. bueno. A ver, este para que practiquen. Entonces, a ver, digamos que me dan digamos que me dan este B1, que es 1,2, menos 1, B2, 1, menos 2, 1,
B3 menos 3,2, menos 1. Bueno, esto se supone, bueno, ahí están en R3, como por nombrarlo ahí, pero ahí se ve que están en R3. Entonces nos preguntan o nos dicen que si el conjunto C, que está formado por B1, B2, es linealmente independiente o linealmente dependiente. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo lo solucionarían? Profe, ahí se puede plantear de la misma forma que estaban planteando los anteriores. Sí, señor. Sí, estos son todos los vectores, sí. Se plantean, digámoslo, de esta manera. Digamos que ahí estarían cada vector. Bueno, teniendo en cuenta, ¿no? Y pues digamos que aquí va 0, 0, 0. Lo podemos plantear así y solucionar ese sistema. Porque es que aquí ya es más complejo que el anterior. Los anteriores, pues como habían ceros y unos, entonces era fácil de solucionar. ¿Sí me hago entender? Sí, o sea, se pone B1, B2, B3 y B4. Sí, señor, sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Es decir, sería 1 las componentes, ¿no? De cada uno de los vectores. Acuérdese que estos vectores van hacia abajo. Digamos que esto es B1, todo hacia abajo. Aquí B2, todo hacia abajo. B3, todo hacia abajo. Y B4, todo hacia abajo. Es decir, las componentes, ¿no? Profe, ¿y 1. eso a qué va igual a basera? Sí, señor, porque es lo que toca demostrar, si es linealmente independiente o dependiente. Entonces, por eso sí se iguala a 0. ¿Sí? Entonces, la primera nos quedaría 1, 2, menos 1. La siguiente quedaría 1, menos 2, 1. La siguiente nos quedaría menos 3, 2, menos 1. Y la última nos quedaría 2, 0, 0. Y aquí entonces nos quedaría pues 0, 0, 0, ¿no? ¿Listo? A ver, este ejercicio está fácil. Digamos que está fácil es desarrollarlo. ¿Sí? Desarrollar ese sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar este ejercicio como la primera nota del siguiente correo. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Pues me lo terminan y me lo envían al correo. Y listo, va a ser una primera nota del Profe, ¿puede siguiente. repetir? Es que estoy acá con un problema de sonido. ¿De sonido? Ya le describo entonces.
Profe, pero ese trabajo será para dentro de 8, ¿sí? Sí, porque digamos que ahorita estamos es pendiente de lo de este corte, ¿sí? Pero entonces, lo que les digo, entonces les voy a escribir más bien. Solucionar, ¿no? Y decir, si es linealmente independiente o dependiente. Digamos que va a ser. Ah, bueno, pero entonces tiene que solucionarlo bien, ¿no? A dar los valores de cada uno de los alfas, porque esto sería alfa 1, alfa 2, bueno, ¿sí? Nota primera, nota para tercer corte. ¿Listo? Compañeros. ¿Quedó Sí, claro lo profe. que? Gracias. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿ya lo copiaron? Sí, profe. Bueno, entonces ahí me queda la tarea de decirles, bueno, de enviarles el correo con los temas del parcial. ¿Listo? Yo les envío hoy eso. Gracias, profe. Gracias, ¿Listo? profe. Bueno, todos por favor, Muchas gracias. todos sí se inscribieron ahí en el chat, Sí, señor. todos Señor. saludaron. Bueno, listo, entonces los dejo ahí para que o terminen el ejercicio de una vez o si ya tienen el tiempito y lo tienen para hacer. ¿Listo? Bueno, buenas noches, que estén bien todos. No, profe, no se le olvide No, señora, sí, ya ahorita me pongo en esas para ver los temas hasta dónde de dónde es que arranco, digámoslo así, el segundo parcial, sí, señora. Gracias, hasta luego, Bueno, profe. Chaito, que estén muy bien. Yo pienso que la valoración subjetiva siempre va a ser como un conflicto que va a tender a aparecer de las diferentes personas. Los criterios de cada uno son totalmente diferentes. Yo insisto en que tiene que ser objetiva, que como ayer lo manifestaba, que me llamó
donde hay varias alternativas de juegos diferentes, a la participación. Habrá algunos que les guste hacer el video, habrá otros que les guste hacer los retos y habrá otros que participar en actividad física. Esta es una propuesta abierta que facilita la participación según los intereses de las personas. Pero yo creo que el objetivo debe ser claro, como manifiesto también por yo, que la idea es que sea objetiva, que sea fácil y que no prime de pronto el criterio de parecer de algún grupo de personas.